Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. Hoy tenemos nuestro encuentro de clase de Srimad Bhagavatam 3.27.6. En primer lugar, quiero agradecer a Ramanitai Kripa Prabhu por la invitación al encuentro de hoy. Por supuesto, mi agradecimiento a toda la comunidad Vaishnava de ISKCON Chosika y por supuesto a los Vaishnavas y Vaishnavis que están viendo este video, tanto sincrónica como diacrónicamente. En primer lugar, vamos a cantar Jaya Radha Madhava, luego pronunciar el Dwadakshara Mantra, leer el texto en sánscrito del Srimad Bhagavatam, la traducción al español y el significado, por su divina gracia, a Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Luego de eso voy a dar un comentario breve y ustedes pueden ir dejando sus preguntas en la sección de comentarios y serán respondidas al final de la clase. Nuevamente, Hare Krishna, bienvenidos. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jamadivir Yoga Patair Abhyasyam Shradhayanvita Mayi Bhavena Satyena Matkata Shravanena Cha, Yamadivir Yoga Patair Abhyasam Shradhayanvita Mayi Bhavena Satyena Matkata Shravanena Cha, Yamadivir Yoga Patair Abhyasam Shradhayanvita Mayi Bhavena Satyena Matkata Shravanena Cha. Hay que fortalecer la fe practicando el proceso del control del sistema de yoga y hay que elevarse hasta el nivel del servicio devocional sin mezcla, cantando y escuchando acerca de mí. Traducción y significado por su divina gracia a Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
En la práctica del yoga hay 8 etapas diferentes: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, yama y niyama. Significa practicar el proceso de control siguiendo regulaciones estrictas, y asana se refiere a las posturas para sentarse. Esas prácticas nos ayudan a elevarnos al nivel de fe requerido en el servicio devocional. La práctica del yoga como ejercicio físico no es la meta final. La verdadera finalidad es concentrar la mente, controlarla y aprender a establecerse firmemente en el servicio devocional. Bhavena o bhava es un factor muy importante en la práctica del yoga o de cualquier proceso espiritual. Bhava viene explicado en el Bhagavad Gita 18, Buddha Bhava Samanvita. Debemos estar absortos en pensamientos de amor por Krishna. Aquel que sabe que Krishna, la suprema personalidad de Dios, es la fuente de todo y que todo emana de él, Aham Sarvasya Prabhava, puede entender el aforismo del Vedanta que dice Janmadi Asya Yataha, la fuente original de todo, y entonces puede absorberse en Bhava, el estado preliminar de amor por Dios. En el Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami explica con todo lujo de detalles cómo se obtiene ese estado preliminar de amor por Dios, Bhava. Allí afirma que, en primer lugar, hay que tener fe firme en Shradhayanvita. La fe se obtiene con el control de los sentidos, bien sea por medio de la práctica del yoga, siguiendo las reglas y regulaciones, practicando las posturas para sentarse, o bien directamente con el Bhakti Yoga, como se recomienda en el verso anterior. De los 9 aspectos distintos del Bhakti Yoga, el primero y más importante es cantar y escuchar acerca del Señor. Eso se menciona aquí también, Matkata Shravanena Cha. Para llegar al nivel de fe requerido pueden seguirse las reglas y regulaciones del sistema de yoga, o puede alcanzarse el mismo objetivo simplemente cantando y escuchando acerca de las actividades trascendentales del Señor. La palabra Cha es significativa. El Bhakti Yoga es directo y el otro proceso es indirecto. Pero si alguien emprende el proceso indirecto, no alcanzará el éxito si no llega a ocuparse por completo en el proceso directo de escuchar y cantar las glorias del Señor. Por lo tanto, en este verso se emplea la palabra Satyena. Con respecto a esto, Swami Sridhar comenta: Satyena significa Nishkapatena, sin duplicidad. Los impersonalistas están llenos de duplicidad. A veces simulan ejecutar servicio devocional, pero en última instancia su idea es volverse uno con el Supremo. Eso es duplicidad, kapata. El Bhagavatam no permite tal duplicidad. Al principio del Srimad Bhagavatam se afirma claramente Paramo Nirma Saranam. Este tratado, el Srimad Bhagavatam, se dirige a los que están completamente libres de envidia. Aquí se subraya de nuevo el mismo punto. Quien no sea completamente fiel a la suprema personalidad de Dios y se ocupe en el proceso de escuchar y cantar las glorias del Señor, no tiene posibilidad de liberarse. Entonces, repetimos, Srimad Bhagavatam 3, 27-6. Ya Madhivire Yoga Patair Abhyasam Shradhayanvitam Mayi Bhavena Satyena Matkata Shravanena Cha. Hay que fortalecer la fe practicando el proceso de control de yoga, y hay que elevarse hasta el nivel de servicio devocional sin mezcla, cantando y escuchando acerca de mí. Jai Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhuvya Evacham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanuman Prasad Swamin Iti Namine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Muy bien, bienvenidos nuevamente a este encuentro de las clases de ISKCON Chosica, Perú. Hoy en particular estamos leyendo el tercer canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 27 y texto 6. Al leer el significado que ha establecido el fundador y acharya de ISKCON, Srila Prabhupada, entendemos que existen muchos procesos de vida espiritual. En India, y específicamente en la terminología del Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam, se encuentra una palabra sánscrita específica, que es el término yoga, para poder explicar o dar cuenta de la relación que conecta al ser individual con el Ser Supremo.
es decir, la palabra yoga, palabra a veces no muy bien comprendida en Occidente, porque para la cultura en esta parte del mundo, en la parte occidental del mundo, el yoga es una especie de gimnasia o de actividad física, donde hay ciertas formas de sentarse y ciertas formas de respirar, la cual da como resultado ciertos beneficios materiales, una mejor elasticidad del cuerpo, una tranquilidad interior. Y aunque ese tipo de yoga físico, postural, es importante y tiene muchos beneficios, no es el único yoga que existe. Los occidentales, que no están consustanciados con el conocimiento de la antigua cultura védica, cuando piensan en yoga, piensan en ese conjunto de posturas físicas y de técnicas respiratorias, que es el tipo de yoga más difundido, podríamos decir, a nivel popular y también comercial en el mundo occidental. Pero cuando leemos textos como el Bhagavad Gita, tal como es, cuando leemos textos como el Srimad Bhagavatam, los cuales están traducidos y comentados por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador y acharya de ISKCON, vemos que nos encontramos con diferentes tipos de yogas. Remitámonos al primer texto mencionado, el Bhagavad Gita tal como es. El Bhagavad Gita es la esencia de todo el conocimiento védico, y eso se explica en la misma introducción del Gita. Y en el Gita principalmente se desarrollan 5 categorías filosóficas: Ishvara, Shiva, Prakriti, Kala y Karma, es decir, la divinidad suprema, el ser individual, la naturaleza, el tiempo y también la acción. De esos 5 factores hay 4 que son eternos: Ishvara, Shiva, Prakriti y Kala. Y hay un factor que es temporal, que es Karma, la acción. Ahora bien, en los diferentes capítulos del Bhagavad Gita, en los 18 capítulos del Bhagavad Gita y en los 700 textos del Bhagavad Gita, se desarrollan estos 5 conceptos o estas 5 categorías filosóficas: Ishvara, Shiva, Prakriti, Kala y Karma. Pero a su vez también en los 18 capítulos del Bhagavad Gita nos encontramos con diferentes procesos de yoga, porque en los 18 capítulos que componen el Bhagavad Gita tal como es, se habla de el Jnana Yoga, el Karma Yoga, el Dhyana Yoga y el Bhakti Yoga. Todo este contexto nos permite comprender claramente el significado de la clase de hoy. Todo este contexto sienta las bases a nivel filosófico para poder darle un marco de comprensión más profunda al significado que nos da en este Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 27, texto 6, el significado que nos da Srila Prabhupada. Porque él está haciendo referencia a 2 tipos de yoga: al Dhyana Yoga y al Bhakti Yoga. Como decíamos previamente, el Dhyana Yoga, del cual Srila Prabhupada nos da todas sus fases al comienzo del significado, requiere ciertos yamas y niyamas. Es decir, el Dhyana Yoga requiere de ciertas reglas y regulaciones, y específicamente tenemos un desarrollo analítico y pormenorizado y puntual de este Dhyana Yoga en el capítulo 6 del Bhagavad Gita tal como es, cuando se afirma que el Dhyana Yogi debe abandonar su hogar, sus deberes prescritos, su modo habitual de vestir, su trabajo, irse a alguna selva, a algún bosque, a algún desierto, a alguna montaña, es decir, a algún lugar apartado de la sociedad, y allí hacer una asana que no sea muy bajo, que no sea muy alto, poner sobre ese asana, sobre ese asiento, cierto tipo de piel, y luego sentarse con la espalda recta, con la mirada centrada en la punta de la nariz y los ojos entrecerrados, y desde ahí practicar ciertas técnicas o posturas de sentarse, ciertas técnicas de respiración, hasta lograr poco a poco meditar, sostener esa meditación y, por último, absorberse en el samadhi, el estado de trance. Pero Srila Prabhupada no está recomendando directamente este Dhyana Yoga, a veces conocido también como yoga místico,
en el significado de hoy, sino que él está hablando de la importancia del Bhakti Yoga, del Bhakti en el cual se establece un relacionamiento en base al conocimiento y en base a la devoción entre el ser individual, Shiva con J en fonética sánscrita, que se refiere al alma individual, no Shiva con SH, que se refiere al semidios Shiva, sino que en el Bhakti Yoga hay una conexión en base a conocimiento y en base a devoción del ser individual, el Jivatma, a veces también traducido como Atma en sánscrito, el alma individual, y Bhagavan, la suprema personalidad de Dios en su aspecto personal, la forma de eternidad, conocimiento y bienaventuranza de Krishna mismo. Es decir, el Bhakti Yoga es el yoga que vincula, el yoga que une, el yoga que conecta, mediante el debido discernimiento filosófico y mediante la debida práctica devocional al ser individual con el ser supremo, a las almas con Krishna. Entonces, este Bhakti Yoga al que Srila Prabhupada se refiere hoy no es un tipo de yoga más, sino que es el tipo de yoga más elevado, y así se recomienda y se establece como el yoga más elevado, tanto en el Bhagavad Gita como en el Srimad Bhagavatam. Es decir, Krishna mismo, en el capítulo número 6 del Bhagavad Gita, dice al final que de todos los yogis, aquel que siempre piensa en él, que se refugia en él y que está más íntimamente unido a él a través del servicio devocional, es el yogi más elevado de todos. Entonces, es Krishna mismo. Saludos para Steve Campos Alvarado. Es entonces Krishna mismo, en el capítulo 6 del Bhagavad Gita tal como es, el cual sostiene que, aunque él enuncia, aunque la suprema personalidad de Dios misma describe diferentes procesos de yoga en el Gita, habla del Jnana Yoga, del Karma Yoga, del Dhyana Yoga y también del Bhakti Yoga, aunque Krishna en diferentes capítulos y muy explícita y analítica y filosóficamente describe cada uno de estos procesos de yoga, también Krishna mismo, la suprema personalidad de Dios, concluye en que el Bhakti Yoga es el yoga más elevado de todos. Porque, como dijimos previamente, a través del conocimiento filosófico y de la práctica devocional, el Bhakti Yoga une, vincula, conecta al ser individual, a las almas individuales, con el Ser Supremo, el Brahman Supremo, la Suprema Personalidad de Dios, el origen de los mundos materiales y espirituales, Krishna mismo, el aspecto más elevado de la verdad absoluta, es decir, el aspecto personal de la eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Una vez sentada esta base, una vez que comprendemos que Krishna mismo en el Bhagavad Gita expone diferentes tipos de yoga, y una vez que Krishna mismo afirma en el Bhagavad Gita que de todos los yogas que él explica, el Bhakti Yoga es el más elevado, tenemos que ir a un punto fundamental del significado que Srila Prabhupada hoy está exponiendo, que tiene que ver con que el Bhakti Yoga no es cualquier tipo de yoga, ni tampoco es cualquier tipo de religión. Acá, en esta parte del mundo, en el mundo occidental, cuando pensamos en vincular a los seres humanos con Dios, pensamos en la palabra religión. Yoga no es un término que etimológicamente, signifique exactamente lo mismo que religión. Tal vez si vamos a la palabra religare, ahí la cuestión es diferente, pero el punto es, y no quiero detenerme en cuestiones de tipo filológicas o etimológicas o académicas, porque siempre sabemos que en el mundo académico tenemos la mitad de la biblioteca que sostiene una postura y la mitad de la biblioteca o la mitad de los intelectuales que sostiene otra, pero sin entrar en cuestiones etimológicas, filológicas o demasiado eruditas, mientras que en India, para referirnos a la vinculación entre el ser individual y el ser supremo, utilizamos el término sánscrito, yoga, en el mundo occidental y sobre todo en el de habla en español, para referirnos al vínculo entre la humanidad y Dios, se utiliza el término religión.
¿Podemos establecer ciertas equivalencias entre yoga y religión? Sí, las hay, pero también podemos establecer ciertas diferencias. No voy a detenerme en ese punto, pero sí quiero marcar la gran diferencia a la que Srila Prabhupada apunta y tiene como objetivo en el significado de hoy. En el mundo oriental y en el mundo occidental, en nuestro planeta, existen diferentes tipos de religiones. Hay religiones monoteístas, religiones politeístas, panteístas, etc. También en el mundo occidental y en el mundo oriental existen diferentes tipos de mentalidades religiosas. Hay personas que piensan que la religión es nada más que un simple factor cultural. Hay gente que piensa que la religión es nada más que un conjunto de rituales externos. Hay gente que piensa que la religión es un rasgo identitario de determinadas naciones. Hay personas que piensan que la religión, independientemente de que Dios exista o no, es una fuente de valores morales, positivos para mantener el orden social. Hay gente que piensa que la religión es una forma de obtener algún tipo de ganancia económica o algún tipo de prestigio o posicionamiento social destacado dentro de un grupo cultural. Pero cuando hablamos de Bhakti Yoga, no nos referimos a ese concepto de religiosidad o a esas maneras de pensar la religiosidad en diversas mentalidades religiosas que en términos técnicos podemos decir que están contaminadas, que están adulteradas. Porque al hablar de Bhakti Yoga, la forma en que Srila Prabhupada presenta hoy el Bhakti Yoga en este tercer canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 27, shloka número 6, este Bhakti Yoga hace referencia a lo que podemos denominar en español como servicio devocional puro. Entonces, sabemos dos cosas hasta este momento: que de todos los procesos de yoga que se describen en las Shastras, Krishna mismo, la autoridad suprema, afirma que el Bhakti Yoga es el más elevado. Es más elevado que el Jnana Yoga, es más elevado que el Dhyana Yoga, y de eso no hay ninguna duda. Hace unos minutos atrás mencionábamos el shloka del capítulo 6, donde Krishna dice que de todos los yogis, el Bhakti Yogi es el más querido por él, el que más íntimamente está unido a través del yoga y el más elevado de todos. Es decir, entendemos que el Bhakti Yoga es superior al Dhyana Yoga y al Jnana Yoga. Pero el segundo elemento que también queremos dejar en claro es que el Bhakti Yoga es diferente de las religiosidades materiales. El Bhakti Yoga es diferente de las religiones contaminadas con motivaciones materiales. Porque el Bhakti Yoga no es solamente un rasgo identitario de una nación, porque el Bhakti Yoga no es solamente una fuente de moralidad para mantener en sentido religioso un orden social, porque el Bhakti Yoga tampoco es una forma de dominación de una clase social sobre otra, porque el Bhakti Yoga tampoco es un proceso para obtener ganancias o beneficios materiales, y porque el Bhakti Yoga tampoco es un proceso para obtener cierto posicionamiento de élite dentro de una comunidad religiosa, sino que no solamente el Bhakti Yoga es el más elevado de todos los yogas, como Krishna afirma en el Bhagavad Gita, sino que además el Bhakti Yoga es, traducido al español, servicio devocional puro. Es decir, el Bhakti Yoga que nos trajo su divina gracia a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada es un tipo de yoga que está completamente libre de todas las contaminaciones materiales y libre de todas las designaciones materiales. Específicamente, Rupa Goswami, quien fue instruido de manera personal por Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es Krishna mismo, en la piel y en los sentimientos de Srimati Radharani, Rupa Goswami expuso tanto en el Bhakti Rasamrita Sindhu como en el Néctar de la Instrucción las características del Bhakti Yoga.
específicamente las características del servicio devocional puro. Y todos los practicantes de Bhakti Yoga tenemos que tener una práctica consciente de nuestro yoga a partir de la lectura de los libros del fundador y acharya de ISKCON, su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Es decir, la práctica del Bhakti Yoga sin basarse en los textos como el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita, el Néctar de la Instrucción, el Néctar de la Devoción y el resto de las Shastras traducidas por Srila Prabhupada, la práctica del Bhakti Yoga que no toma como basamento, como fundamento, como punto de partida el conocimiento que está en las Shastras, es simplemente sentimentalismo, es simplemente fanatismo, es una perturbación social. Entonces, Srila Prabhupada vino a Occidente con sus libros y los miembros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna tienen que tomar como base en su vida espiritual individual y como base de este movimiento espiritual que es ISKCON, los libros de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada es la máxima autoridad de nuestra institución y sus libros son la base de nuestro movimiento. Saludos para Juan Espejo Thorndike. Entonces, los miembros de ISKCON que quieran practicar una vida espiritual seria, profunda, progresiva y con el debido conocimiento filosófico, tienen que tomar como base las enseñanzas de los libros de Srila Prabhupada. Saludos para Ummada Vidyanidhi. Entonces, los libros de Srila Prabhupada son la base filosófica fundamental, esencial de esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y en estos libros traducidos por Srila Prabhupada, como el Néctar de la Instrucción y el Néctar de la Devoción, se establecen las características no de cualquier yoga, no de cualquier religiosidad sentimental o contaminada, sino que Srila Prabhupada en sus libros nos da la definición y las características del servicio devocional puro. Y nosotros, los que estamos intentando practicar Bhakti Yoga con nuestras grandes virtudes y con nuestros grandes defectos también, no tenemos que guiarnos en la vida espiritual por hipótesis especulativas, no tenemos que guiarnos en la vida espiritual por sentimentalismo pasajero, sino que tenemos que guiarnos en base al conocimiento trascendental, al conocimiento de las Shastras, al conocimiento que nos da Srila Prabhupada en sus libros. Saludos también para Ramanitai Kripa Prabhu. Entonces, los libros de Srila Prabhupada son la base y el fundamento de esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y en estos libros, y específicamente en el Néctar de la Instrucción y en el Néctar de la Devoción, Srila Prabhupada va a definir las características del servicio devocional puro y también va a darnos la definición. Entonces, ya sabemos por la lectura del capítulo 6 del Bhagavad Gita que existen diferentes procesos de yoga. Ya sabemos por la lectura del capítulo 6 del Bhagavad Gita que de todos los yogas, y específicamente que del Jnana Yoga y que del Dhyana Yoga, si bien son yogas auténticos y muy importantes, la práctica del yoga debe ser progresiva y llevar al punto más elevado, al Bhakti Yoga. De todos los procesos del yoga, el Bhakti es el más perfecto. Pero el Bhakti Yoga no es una religiosidad material, el Bhakti Yoga no es un proceso contaminado, sino que es, en términos de las Shastras, servicio devocional puro. Entonces, si leemos el Néctar de la Devoción y si leemos el Néctar de la Instrucción, vemos que el servicio devocional puro, el Bhakti Yoga, en su expresión perfecta, implica que nosotras, las almas individuales, absorbamos nuestra mente, nuestros sentidos, nuestro cuerpo, nuestro tiempo y nuestros recursos en revivir nuestra relación con la Deidad Suprema, con Krishna mismo. Ahora, no solamente eso define el servicio devocional puro, sino que específicamente hay que hacer todo eso con una determinada conciencia, con una determinada mentalidad. Es decir, que no nos dedicamos a la práctica del servicio devocional, no nos dedicamos a la práctica del servicio devocional buscando beneficios materiales.
No nos dedicamos a la práctica del servicio devocional buscando que nos paguen un sueldo por practicar Bhakti Yoga. No buscamos practicar Bhakti Yoga esperando que la gente nos dé donaciones materiales. No practicamos Bhakti Yoga buscando placer material de los sentidos. Decía Chaitanya Mahaprabhu en su Sikshastaka, Chaitanya Mahaprabhu, el que es Krishna mismo, en la piel y en los sentimientos de Srimati Radharani, él decía en su Sikshastaka: yo no deseo riquezas, ni mujeres, ni seguidores, solo deseo ser Krishna, tu sirviente, nacimiento tras nacimiento. Chaitanya Mahaprabhu, que es Krishna mismo, nos explica qué es el Bhakti Yoga puro. Como comentábamos previamente, el Bhagavad Gita, tal como es, busca desarrollar 5 puntos filosóficos: Ishvara, Shiva, Prakriti, Kala y Karma. En 18 capítulos y 700 shlokas, Krishna expone filosóficamente esas 5 categorías. Y además, en los 18 capítulos del Bhakti Yoga, Krishna explica diferentes procesos de yoga y él concluye que el Bhakti Yoga es el proceso más elevado. Krishna recomienda en el Bhagavad Gita: abandona todos los demás procesos de yoga y entrégate a mí. Pero es mucho tiempo después del advenimiento de Krishna a la tierra, es Krishna que nuevamente desciende a este mundo en su forma espiritual libremente y a través de su potencia interna. Krishna desciende como Chaitanya Mahaprabhu para dar el ejemplo de lo que Krishna decía que hacer. Krishna en el Bhagavad Gita decía: hay muchos procesos de yoga, todos son importantes, todos son valiosos, todos son genuinos, pero los diferentes procesos de yoga son escalones que llevan en última instancia a la cima, al Bhakti Yoga. Y Krishna dijo: entidades vivientes del mundo material, practiquen Bhakti Yoga, porque con el Bhakti Yoga van a alcanzar la perfección. Pero luego Krishna, mucho tiempo después, naciendo como Chaitanya Mahaprabhu, nos mostró cómo practicar Bhakti Yoga. Por un lado, Krishna, como suprema personalidad de Dios, indica que hay que practicar Bhakti Yoga. Y luego Krishna, asumiendo el papel de un Vaishnava, asumiendo el papel de un devoto, asumiendo la piel y los sentimientos de Srimati Radharani, con su propio ejemplo personal, nos enseña cómo practicar paso a paso el Bhakti Yoga. Y como decíamos previamente, el Bhakti Yoga tiene 2 pilares fundamentales: el conocimiento trascendental que encontramos en los libros de Srila Prabhupada, que es la base de la vida espiritual individual de cada uno de nosotros y que es la base y el fundamento de la práctica institucional del Bhakti Yoga organizada dentro de la Sociedad Internacional de Krishna, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Pero además del fundamento teórico de las Shastras, está el fundamento práctico, la práctica en sí de los 9 procesos del Bhakti Yoga que Srila Prabhupada está enfatizando específicamente en el significado de hoy a través de los procesos de Shravanam Kirtanam, oír acerca de Krishna, como estamos haciendo en esta clase, o como cuando leemos las Shastras, y luego Kirtanam, cantar el Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El Bhakti Yoga, que es el más elevado de todos los yogas, tiene como fundamento el conocimiento y la devoción. Tiene como fundamento las Shastras y las prácticas de el oír, cantar, recordar, etc. De todos esos procesos, Srila Prabhupada hoy está enfatizando en oír y cantar. Pero como Chaitanya Mahaprabhu nos enseñó, el Bhakti Yoga no es cualquier proceso de yoga, y el Bhakti Yoga tampoco es una religiosidad material contaminada en la que estemos buscando dinero, o un sueldo, o donaciones, o mujeres, u hombres, o sirvientes, o seguidores, o fans, o que nos idolatren como un ídolo de la música del rock, o como un gran yogi avanzado, como un ser sobrenatural, y menos pensar que somos Dios. Eso es lo que Srila Prabhupada denomina Mayavadi en el significado. Eso es impersonalismo. Eso es la última trampa de la energía ilusoria. Porque obviamente en las primeras etapas de la vida espiritual
tenemos que desapegarnos de los apegos más burdos, de los apegos materiales, ¿sí? De estar buscando dinero, de estar buscando relaciones con otras personas a nivel de tipo sexual, de estar buscando prestigio, fama, seguidores. En el nivel más básico hay que desapegarnos de eso. Pero en el nivel más avanzado tenemos que desapegarnos de una ilusión mucho más sutil. Y esa ilusión sutil es pensar yo soy Dios. Es pensar Aham Brahmashmi. Es pensar todo es uno. Cuando nosotros recitamos la segunda estrofa del Pranati de Srila Prabhupada, decimos: Srila Prabhupada es muy querido por Srila Bhaktisiddhanta. Él nos trajo el movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu y nos liberó del impersonalismo y del nihilismo. Al principio de la vida espiritual, cuando uno es muy burdo, cuando uno es muy contaminado, tiene que aprender a liberarse de los apegos burdos, ¿sí? Buscar recompensas materiales de la práctica del bhakti. Dejar de buscar prosperidad material. Hay religiones en las que le piden a Dios comida, en las que le piden a Dios pan. Sí, tenemos mucho respeto por esas religiones, pero eso no es servicio devocional puro. Entonces, hay religiones que piensan que hay que rezar a Dios o practicar un culto religioso en la iglesia o en el templo para que Dios bendiga a la humanidad con prosperidad material. Sí, eso está bien, pero eso es como el nivel inicial de la religión, es como el kinder de la religión, es como el jardín de infantes de la religión, es como el nivel más inicial. Entonces, los practicantes de Bhakti Yoga tienen que dejar de lado cualquier búsqueda de beneficios materiales de la práctica de la vida espiritual, de beneficios burdos o sutiles. Beneficios burdos es buscar dinero, donaciones, buscar placer sensorial, buscar relaciones sexuales y todas esas cosas que son contaminaciones en la práctica del bhakti. Pero también tenemos que dejar de lado las contaminaciones sutiles, que son buscar prestigio, buscar seguidores, pero a su vez también tenemos que dejar de lado las contaminaciones más sutiles y más filosóficas, como por ejemplo pensar que somos uno con Dios, que es lo que buscan los mayavadis, que es lo que buscan los impersonalistas. Y Srila Prabhupada está diciendo en el significado de hoy, 3.27.6, cuidado, porque a veces los impersonalistas también aparentan practicar servicio devocional, pero su servicio devocional es falso. Y es falso ¿por qué? Por la intención con la que ejecutan ese servicio. ¿Y cuál es la intención? Volverse uno con Dios. Tener la errónea comprensión filosófica de que todo es uno. Entonces, dos cuestiones importantes que quiero decir sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu nos enseñó que el servicio devocional, que el Bhakti Yoga es el más elevado y que no tenemos que conformarnos con la práctica de una religiosidad mundana. No tenemos que conformarnos con la práctica de rituales vacíos. No tenemos que conformarnos con la práctica de un Bhakti contaminado con el deseo de obtener ganancias o beneficios materiales, sino que el Bhakti Yoga implica, mediante el debido fundamento del conocimiento de las Shastras, que todos tenemos que tomar en cuenta. Todos tenemos que hacernos un espacio día a día para escuchar clases, para leer los libros de Srila Prabhupada. Y todos tenemos que tomarnos un tiempo día a día para cantar nuestras rondas, para recordar los pasatiempos de Krishna, para ofrecer reverencias ante el altar, para ofrecer oraciones al Guru, a la Suprema Personalidad de Dios, para hacer servicio práctico a nuestra comunidad de devotos y también al Señor Supremo. Y de esa manera, la conciencia con la que hay que hacer eso, porque no solamente hay que ocupar el cuerpo, la mente y las palabras en Bhakti Yoga, sino que también hay que ocupar la conciencia. ¿Y con qué conciencia? Con la conciencia de no buscar beneficios materiales. Es decir, según el conocimiento que Chaitanya Mahaprabhu transmitió a Rupa Goswami y que nosotros encontramos en libros como el Néctar de la Devoción y el Néctar de la Instrucción, traducidos y comentados por Srila Prabhupada, el servicio devocional para ser puro tiene que ser inmotivado e ininterrumpido. ¿Qué significa ininterrumpido? Que no es que una vez al mes canto las rondas o una vez al mes sigo los principios regulativos. No,
El principio devocional puro tiene que ser constante. Día a día leemos los libros de Srila Prabhupada y escuchamos clases, día a día cantamos las rondas, día a día recordamos los pasatiempos de Krishna, día a día ofrecemos reverencias, oraciones y todo lo demás. Día a día, ininterrumpidamente, no de vez en cuando. Y además de que el servicio devocional tiene que ser ininterrumpido, debe ser inmotivado. Y cuando leemos el néctar de la instrucción y el néctar de la devoción, que el servicio devocional sea inmotivado, quiere decir que tiene que estar libre de actividad fruitiva. El servicio devocional no es una práctica ritual de tipo karmakanda, donde uno hace algún tipo de sacrificio, austeridad o penitencia buscando recompensas materiales y placeres terrenales o celestiales. No, el servicio devocional puro no es una actividad ritual, karmakanda. El servicio devocional debe ser inmotivado, no se lleva a cabo esperando beneficios materiales. Y además, el servicio devocional debe estar libre de especulación mental. Es decir, el servicio devocional, para que sea puro, debe estar libre de la falsa filosofía de que el alma individual es uno con el Brahman en todo sentido. Entonces, no solamente Chaitanya Mahaprabhu, que instruye a Rupa Goswami, nos enseña que es el servicio devocional puro, tal como él sostenía en el Sikshastaka. No deseo riquezas, ni mujeres, ni seguidores, oh Krishna, deseo ser tu sirviente nacimiento tras nacimiento. Rupa Goswami transmite esta actitud de pureza en el Bhakti en sus escritos, y así las toma la sucesión discipular y nuestro Acharya, Srila Prabhupada, sino que además también Chaitanya Mahaprabhu nos explica la filosofía perfecta de la relación del ser individual con el ser supremo. ¿Por qué? Porque nos explica el principio filosófico Achintya Veda Veda Tattva. Es decir, que las almas individuales sí, en un sentido, somos uno con Dios. En el sentido de que Krishna es eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza, y nosotras, las almas que les damos vida y movimiento y conciencia a estos cuerpos, también somos almas eternas. Porque como Krishna dice en el Bhagavad Gita capítulo 2, nunca hubo un tiempo que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes. En el campo de batalla de Kurukshetra, Krishna estaba en la cuadriga con Arjuna y le explica que nunca hubo un tiempo en que Krishna no existiera, nunca hubo un tiempo en que la esencia de Arjuna y la esencia de los reyes no existiera. Obviamente, en el caso de Arjuna y de los reyes, no se refiere a sus cuerpos, los cuales nacen y mueren, sino que se refiere a la eternidad de su propio ser, del alma. Krishna no tiene nacimiento ni muerte, Krishna no tiene principio ni fin, y las almas individuales también somos eternas y no tenemos principio ni fin. En ese sentido, somos uno con Dios. Pero hay otro sentido en el que no somos uno con Dios. Las almas espirituales tenemos la tendencia a caer bajo la influencia de Maya. Tenemos la tendencia a caer bajo la influencia de la ilusión. En cambio, Krishna nunca, jamás, de manera absoluta, imposible es que Krishna sea cubierto por la energía ilusoria, sino que más bien la energía espiritual, la energía marginal y la energía material son energías que siempre están bajo el control de Krishna. Y nunca la energía externa o material puede condicionar o atar o confundir a Krishna. Pero sí, esa energía material y externa sí puede engañar a las almas condicionadas como nosotras, y por eso se llama esa energía Maya, lo que no es. Porque nosotros, las almas condicionadas, o en mi caso, yo, esta alma condicionada, creo ser el cuerpo y me identifico con designaciones materiales, debido a la influencia de la energía ilusoria y por ignorancia. Entonces, en la clase de hoy, basada en el significado del canto 3 del Srimad Bhagavatam, capítulo 27, texto 6, encontramos dos puntos fundamentales. Que tras la lectura del Bhagavad Gita podemos ver que la Suprema Personalidad de Dios expone diferentes procesos de yoga, pero también es la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, que dice que de todos los yogas,
el Bhakti Yoga es el más elevado. Y también, el segundo punto importante de la clase de hoy, es que el Bhakti Yoga no es una religión material, que el Bhakti Yoga no es un proceso de yoga más, sino que puede ser traducido como servicio devocional puro. Y que la correcta práctica del Bhakti Yoga se apoya en dos pilares, el conocimiento y la devoción. Entonces, el punto es que los libros de Srila Prabhupada deben ser la base filosófica de la práctica espiritual, de nuestro sadhana y de nuestro servicio como miembros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y a su vez también los libros de Srila Prabhupada tienen que ser la base para la práctica del Bhakti Yoga a nivel institucional dentro de ISKCON. Srila Prabhupada es nuestro fundador y acharya, y desde el siglo XX, en que Srila Prabhupada fundó ISKCON, hasta la cantidad de cientos y miles de años que ISKCON dure, tenemos que seguir tomando a Srila Prabhupada como fundador y acharya de nuestro movimiento y ser estrictos en ese punto. Entender que los libros de Srila Prabhupada son la base de la práctica de nuestra vida espiritual individual y la práctica de nuestra vida espiritual institucional. Siempre los libros de Srila Prabhupada tienen que ser el fundamento de nuestro Bhakti Yoga. Y además, ese Bhakti Yoga, que implica ocupar el cuerpo, la mente y las palabras en actividades que conectan al alma individual con Krishna, oyendo, cantando, recordando, etc., debe hacerse con una conciencia muy particular. Es decir, de manera inmotivada, de manera ininterrumpida. Cuando decimos de manera ininterrumpida, hay que practicar Bhakti Yoga todos los días. Y cuando decimos que el Bhakti Yoga, para ser puro, tiene que ser practicado de manera inmotivada, es que tenemos que comprender que el Bhakti Yoga no es una actividad ritualística fruitiva de tipo karmakanda, no se practica Bhakti Yoga esperando beneficios materiales y tampoco se practica Bhakti Yoga siguiendo el proceso de especulación mental. Y eso nos lleva a otro punto importante de la clase de hoy. ¿Cuál es nuestro Siddhanta a nivel filosófico? Y nuestro Siddhanta en la línea Vaishnava, porque los miembros de ISKCON no somos simplemente Vaishnavas. Técnicamente hablando, pertenecemos a una tradición que nos legó nuestro fundador y acharya, que es Srila Prabhupada, por la cual no nos clasificamos únicamente dentro del Vaishnavismo, sino que la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna está difundiendo un tipo de Vaishnavismo particular que es el Gaudiya Vaishnavismo, que es el tipo de Vaishnavismo por el cual nos encontramos en la línea de Chaitanya Mahaprabhu de la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Entonces, así como el Bhakti Yoga es el yoga más elevado y debe practicarse de manera inmotivada e ininterrumpida, con conocimiento y con devoción, ese conocimiento implica también comprender y necesita fundamentalmente comprender el Siddhanta filosófico Gaudiya Vaishnava, comprender el aspecto más, podríamos decir, importante del Gaudiya Vaishnavismo en el sentido identitario, es decir, en la comprensión metafísica, en tanto que, como almas individuales, somos uno y diferente de Krishna. Somos uno en sentido cualitativo, somos diferentes en sentido cuantitativo. El alma individual, al igual que Krishna, es eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza. Pero el alma individual que se encuentra en este mundo material, a diferencia de Krishna, el alma individual queda bajo el dominio de la energía ilusoria. Y así nos identificamos con el cuerpo, con ideologías políticas, ideologías económicas o doctrinas económicas, con ciertas nacionalidades, con ciertas preferencias de gustos musicales o artísticos, o políticos o culturales, o incluso sexuales. Pero el punto es que, en realidad, a Krishna mismo, que es la suprema personalidad de Dios, la energía ilusoria nunca lo confunde, nunca lo atrapa, nunca lo condiciona. Por eso, en la vida espiritual progresiva hay que liberarnos de las ilusiones burdas, hay que liberarnos de los engaños burdos,
hay que liberarnos de los apegos burdos, como decía Chaitanya Mahaprabhu, hay que liberarnos del deseo de buscar dinero de la práctica de vida espiritual, hay que liberarnos del deseo de buscar relaciones sexuales como consecuencia de la práctica de la vida espiritual, hay que liberarnos del deseo de buscar seguidores y prestigio y fama en la vida espiritual, pero también hay que liberarnos de la doctrina mayavada, hay que liberarnos de la última trampa de la ilusión, hay que liberarnos de la falsa idea de que el alma individual puede ser uno con Dios. El Bhakti Yoga tiene como fundamento el conocimiento y la devoción, y nosotros en ISKCON no somos Vaishnavas, somos Gaudiya Vaishnavas. Y Chaitanya Mahaprabhu nos explicó que las almas individuales jamás podemos ser en un 100% uno con Dios. Sí, somos uno en sentido cualitativo, pero somos diferentes de Krishna en sentido cuantitativo. Y si practicamos Bhakti Yoga puro, entonces podemos revivir nuestra relación eterna y amorosa con Krishna. Y así nos liberamos de la ilusión, así nos liberamos de la idea de que somos el cuerpo, así nos liberamos de doctrinas especulativas en sentido filosófico, político, económico y todas las demás. Y en base a nuestra identidad pura como almas individuales, revivimos nuestra relación eterna y amorosa con Krishna, lo cual es la perfección que solo puede brindarnos el Bhakti Yoga puro. Hare Krishna. Muchas gracias. Aum Tat Sat. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Muy bien. Nuevamente, gracias a Ramanitai Kripa Prabhu por la invitación a la clase de hoy. Gracias, por supuesto, a toda la comunidad de ISKCON Chosica, Perú. Y gracias también a los Vaishnavas y Vaishnavis que de manera sincrónica y también diacrónica están presentes en estos encuentros. No estoy viendo ninguna pregunta y ningún comentario, sino que todos son saludos y agradecimientos. Así que entonces terminamos este encuentro por hoy. Hare Krishna, Aum Tat Sat.